Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Venid, vosotros, benditos de mi Padre. Dice el Señor, estuve enfermo, y me visitasteis. Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Oremos. Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, tú concediste al santo hermano Pedro vivir el misterio de Cristo Redentor en la pobreza de Belén y de la cruz. Concédenos que el espíritu de la pasión de tu Hijo anime nuestra vida para que podamos servirte con una auténtica caridad fraterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: el ayuno que yo quiero de ti es este, que rompa las cadenas injustas y levantes los yugos opresores, que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos, que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora, y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia, y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor, y te responderá. Lo llamarás, y te dirá: aquí estoy. Cuando renuncies a oprimir a los demás, y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas, y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente. En el desierto saciará tu hambre, y dará vigor a tu cuerpo. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 111. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. No temerá malas noticias. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. Aleluya, aleluya. Venid, vosotros, benditos de mi Padre, dice el Señor, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Aleluya.
Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha, y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea en aquel hombre que fue caridad, el santo hermano Pedro de San José Betancourt. Aleluya. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos, en este día en que celebramos la fiesta. La fiesta es una ocasión importante de toda nuestra tierra, de nuestro país. ¿Por qué? Porque tenemos un santo, el hermano Pedro, como decimos, el hombre que fue caridad. Un hombre muy sencillo, un hombre de poca instrucción, pero con suficiente capacidad de entender el Evangelio y sobre todo de vivir el Evangelio. Dedicaba su vida el hermano Pedro a la oración. Dedicaba su vida a enseñar al que no sabe. O sea, no todo era para el hermano Pedro, obras de caridad con los enfermos, pero sobre todo, sí, él se encargaba de los necesitados en el cuerpo, como eran los hermanos enfermos. Para que podamos seguir su ejemplo, porque los santos son para ejemplo, decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy importante, hermanos, lo que hoy la palabra nos dice en estas lecturas que son colocadas en torno al santo hermano Pedro. Ante todo se nos habla de lo que Dios quiere de nosotros. Recuerdo que había una discusión, pues naturalmente amigable, pero siempre dura. ¿Qué vamos a ofrecer este día al patrono? El patrono era un santo, ¿verdad? ¿Y a Dios qué vamos a ofrecerle? Bueno, vamos a pintar la iglesia, vamos a hacer una maravillosa renovación del mobiliario, cosas que son buenas. Pero alguien señaló y dijo, bueno, tal vez no nos pide recordar a los hermanos que no faltan nunca en una comunidad necesitados. El mundo es así, ¿no? Habrá unos más, otros menos, pero siempre necesitados, o más allá de la comunidad. Por eso dice hoy el Señor, el ayuno. El ayuno es una forma de agradar a Dios en el Antiguo Testamento. Que quiero es que rompa las cadenas injustas y levante los yugos opresores. Que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos. Que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre. Que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. El culto a Dios pasa por la caridad para con el hermano. Papa Francisco dice, es que no somos una ONG, y precisamente dice la verdad. Una ONG dice, bueno, vamos a hacer números, hay tantos pobres, tantos necesitados, hace una suma. No, para el cristiano el pobre tiene un nombre, tiene un rostro, tiene una historia. Antes que hablarle hay que escucharlo. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué sufres? Como digo, en el cuerpo no hay que dudar, ¿verdad? Que el Señor está está presente en este hermano. Por eso hoy nosotros recordamos lo hermoso que dice este capítulo, precisamente 25 de Mateo. El capítulo 25 es tremendo porque el hermano Pedro lo vivió profundamente. Jesús, ya como juez de la historia, divide en dos, en los que hacen obras caritativas, en los que no las hacen. Unos y otros parecen desconocerlo. Señor, ¿y cuándo estabas tú? Y no lo hicimos. O Señor, ¿cuándo estabas tú? Y sí lo hicimos. Y la frase es la misma. Lo que hiciste con mi hermano, o dejaste de hacer con mi hermano más humilde, conmigo lo hiciste. Es importante porque no hacía una simple labor social el santo hermano Pedro. Él reconocía al Dios que él amaba en estos hermanos que para el mundo pues no eran nadie. Él reconocía que eran ciertamente la presencia del Señor. Ahí encontraba a Jesucristo, el resucitado, sufriente en estos hermanos. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación queremos nosotros, hermanos, pues hacernos dos preguntas. La primera de ellos es, ¿cuál es nuestra forma de agradar a Dios? Hay cosas buenas, y no critico que querían pintar la iglesia, cambiar las bancas. Sí, eso también es para el Señor, pero es importante el ejercicio de la caridad. Porque el Señor nos mandó megatemplos, templos de estos que hacen los mormones, ¿verdad? Con millones y millones para apabullar a los pobres. De manera que ellos se hagan mormones para tener templos así. ¿Y dónde está la pobreza? ¿Y dónde está el socorrer a tantísimos necesitados? En segundo lugar, que nosotros encontremos a Cristo en el hermano. Son palabras suyas. Lo que hiciste o lo que no hiciste con mis hermanos más pobres, conmigo lo hiciste o lo dejaste de hacer. Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor, que nos pide un culto diferente, que nos pide una fe que se convierte en caridad y misericordia sin ser asistencialismo, sino un acto de fe en su presencia en el necesitado, y le decimos, oh Cristo, nos pides que te encontremos donde tal vez no queremos encontrarte.
porque queremos un culto hermoso, un culto bello. Sí, Señor, queremos agradarte, pero sabemos que te agrada el que nos acordemos y actuemos por nuestros hermanos. Gracias, Señor Jesús. No tenemos que hacer cosas grandiosas, pero sí el ejercicio de la caridad. Haz que nosotros, a ejemplo del santo hermano Pedro, no pasemos ningún día sin hacer alguna caridad concreta a nuestros hermanos, que están necesitados tanto en el cuerpo, pero también en el espíritu. Aleluya. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Finalmente, hoy en la acción. Las propuestas de la acción, los objetivos, las metas son muy concretas. Primero, pues recordar que Dios se agrada, se siente agradado en no cosas de estas que parecen de iglesia, que parecen teatros, que parecen cines de lujo, y los predicadores también van ahí a hacer una especie de espectáculo, de show. No, esto no agrada a Dios. Es que tenemos una hermosa orquesta, ya parece algo internacional, aquí cantamos el rock. No, eso es adrenalina. No, para eso están otros lugares, pero el culto a Dios pasa por la caridad. Que muy poca caridad hacen estos hermanos que se llaman cristianos millonarios. Y, hermanos, en segundo lugar, proponernos algo que no es fácil, de la vida de Santa Teresa de Calcuta, otra santa de la caridad. Como el santo hermano Pedro, se cuenta que ella sentía el llamado de Cristo en los pobres. Tanto es así que se dedicó todo el tiempo, 100%, a hacer una caridad sin mucho hablar, pero que se encontraba a los pobres. Ella también hacía caridad pidiendo que no se abortara, porque ¿quién más pobre? ¿Quién más abandonado? ¿Quién más indefenso que un niño al que se le puede hacer cualquier cosa porque no ha nacido? Santo hermano Pedro bendice esta tierra que tiene tanta indiferencia o que tiene acciones de caridad momentáneas, con un compromiso verdadero, con una fe fuerte. Ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.